¿Qué tal amigos? Soy Jackie de Yokish, aquí contenta porque podemos estar nuevamente juntos, seguimos en la cuarentena y el Señor me ha convocado para que continúe con los estudios. Estamos estudiando ya por segunda ocasión nuestro libro de Filipenses. Estamos en el capítulo 1 y en nuestro capítulo anterior que hicimos nuestro estudio, revisamos un poco de los sufrimientos de Pablo, especialmente en esta área de Filipos. Ya sabemos que Filipos es Macedonia, es Grecia, y ahí es como Pablo habla de esta iglesia, de esta congregación, cómo les manda estas cartas preciosas de una manera muy amorosa y cariñosa, y es espectacular ver cómo él manifiesta ese cariño, esa gracia que tiene por esta iglesia, la preocupación que él tiene aún estando en la cárcel, y nos explica de estos sufrimientos. Sabemos que en la cárcel hay diversidad de sufrimientos, pero él también vio cómo el Señor revela la técnica, la táctica, la manera en cómo podemos tratar los diferentes problemas, y él ya estuvo en la cárcel. Y nos vamos a referir nuevamente a Hechos 16. En Hechos 16 nosotros nos dimos cuenta que Pablo va a Filipos, ¿no? Pero ¿por qué va Pablo a Filipos? Simplemente porque Dios le mandó. Dice que estaba él atravesando Frigia, y esto está en Hechos 16. Vamos a ir al 6, por favor, si me acompañan, queridos hermanitos y hermanitas preciosos, muy, muy bendecidos. Cada día nos sentimos más bendecidos por su palabra hermosa, por lo que nos sustenta, por lo que nos abraza, por lo que nos invita y lo que nos enseña, pero de una manera muy especial. Y hoy le voy a explicar por qué. Dice: atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Mire la guianza del Espíritu Santo. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo tampoco les permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se lo mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, procuramos partir para Macedonia, a Filipos, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Y ahí notamos todo lo que aprendimos nuestro estudio anterior, pero yo quiero hoy volverle a insistir en algo que me llamó mucho la atención. No solamente que Lidia, que era de Tiatira, era una mujer muy consagrada, muy dedicada, les invitó a su casa, era dadivosa. Y algo que a mí sí me encanta es ver personas así, porque los corazones se alegran y hermosa el rostro cuando nosotros somos abiertos para poder entender. Y eso es lo que le pasó a Lidia. El Espíritu Santo abrió su corazón. Y mire que a pesar de que venía de esa iglesia de Tiatira, y nos da aquí dos cosas bien importantes. ¿Por qué menciona Pablo a esta mujer de Tiatira, a Lidia? Simplemente porque Tiatira, con lo que va a suceder, nos está enseñando que esta mujer venció por la adoración, venció lo que se maneja en Tiatira, que es el espíritu de Jezabel. Usted lo va a revisar, está en el Apocalipsis 2, ¿ya? Pero esta mujer logra en el servicio, en el amor, en la verdadera adoración al Señor. Y de pronto aparece una adivina, una pitonisa, a la cual Pablo estuvo como escuchando por algunos días. Esta mujer que era una hechicera, que hablaba del futuro. Eso es una pitonisa, una adivina, que cautiva a las personas con sucesos del futuro, pero también
saca a luz cosas del pasado para tener de dónde engañar a las personas. Habla verdades a medias simplemente para impresionar, para determinar que ella hablaba de Dios. Como una bruja, una hechicera podía estar levantando la verdad y decir: sí, oíd a estos, que estos sirven al Dios Altísimo, anuncian el camino de la salvación. Sin embargo, ella anunciaba el camino de las tinieblas. Y Pablo, en un momento ya de euforia espiritual y de discernimiento claro, la reprende y le dice: en el nombre de Jesucristo, sal fuera de ella. Y salió. Sin embargo, los amos que perdieron el dinero, acuérdese que lo que le tocó a estas personas no fue que ella no dijera las supuestas verdades. Esta pitonisa, la divina que estaba a cargo de estas personas, que luego le hacen a Pablo que esté en la cárcel. Levantan mentiras, levantan contiendas y finalmente los azotan y entran a la cárcel. Y luego, en el 26 dice, 25, perdóneme, vamos a ir desde el 24, dice: el cual, recibido este mandamiento, habla del carcelero, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. Esto revisamos un poquito en nuestro estudio anterior, pero hoy fíjese que yo pido la presencia de nuestro maravilloso Espíritu Santo para hablar lo que tenemos que hablar referente a este espíritu. Porque vemos una mujer, una Lidia, que tiene la victoria sobre ese espíritu jezabélico de Tiatira. Y se encuentra con Pablo, el Dios maravilloso que él presenta, y ella se dedica en cuerpo, alma y espíritu al Señor. Pero ahora notamos que pareciera que Pablo está siendo vencido por esta adivina, por este espíritu de pitón, comúnmente que se lo llama y que es así, es una pitonisa. Y pitón definitivamente viene de esta serpiente, que hablábamos que no tiene veneno, pero tiene unos dientes fuertes, unas mandíbulas, y va enrollando a la víctima y la tritura. Pero en lo primero que le va quitando es el oxígeno, es el respirar, y nosotros sabemos que nuestro respirar es el Señor Jesús. Pablo no estaba haciendo nada malo. Pablo estaba yendo a la oración. Entonces podemos notar que quienes están siendo atacados no son personas que estaban en pecado, no son personas que estaban desobedeciendo. Al contrario, Pablo estaba cumpliendo lo que Dios le habló en una misión. Entonces notemos que cuando Pablo iba a la cúspide, iba a cumplir, aparece este espíritu. Y con esto notamos que es un estorbo primero a la oración. Aprietan lentamente a su presa. Y cuando dice que los han triturado, fíjese lo horrible que es este espíritu inmundo, que lo estamos ahorita evidenciando porque conocemos las obras del diablo, pero para eso vino el Hijo de Dios, a deshacer toda obra del enemigo. Entonces dice de que inmediatamente la serpiente, esta pitón que puede llegar hasta medir de 9, 10, 25 metros, que eso a usted no le espante, porque el Señor nos dio autoridad sobre toda obra del diablo, como había dicho. Entonces dice que primero se come la cabeza de la víctima. También la ataca cuando está dormido, débil o simplemente se siente desanimado. Cuando vemos esta figura, ¿qué es lo que quería apagar? Esta serpiente pitonisa
porque el espíritu demoníaco de ahí le ataca a Pablo metiéndole a la cárcel. Unos dirán, yo no quiero entonces la cárcel, mejor no voy a mi misión, no cumplo mi deber. No, esto es un ejemplo para nosotros, para que nosotros tomemos en cuenta de las ardices del enemigo, para que nosotros sepamos cómo trabaja el enemigo. Pablo estaba cumpliendo su misión, Pablo iba de victoria en victoria y es aquí que él iba a ver una puerta más abierta para el evangelio y él quería, este espíritu quería apagar el mover del Espíritu Santo en Pablo, que le pusieran en lo más profundo de la cárcel y eso es la depresión, la tristeza, la soledad, porque detiene la obra del Señor. De hecho, la detuvo. Parecía que estaba rimbombante, como digo yo en algunas ocasiones. Sin embargo, la detiene. Puede que los seguidores de Pablo se hayan totalmente alejado del Evangelio al pensar que, este hombre no tiene poder. Mire cómo esto sucede. Y aunque echó fuera el demonio de la señora, sin embargo, él está en la cárcel. Y Pablo puede haber tenido esos pensamientos, puede haber fomentado este espíritu inmundo, que el Señor lo reprenda y decirle, simplemente tú no sirves para esto. Mira lo que te está pasando. Lo que le atacó a los amos de esta divina fue el dinero. Y también esa es una de las áreas en las cuales puede atacar a los líderes, a los padres de familia, aquellos que tienen que sustentar un ministerio, la casa, puede ser la mamá, la cabeza de hogar, porque a veces sucede, ¿verdad? Están solas aparentemente, pero Dios está proveyendo, Él es nuestro proveedor, el Padre ya sabe lo que necesitamos. Sin embargo, esto es un ataque. Porque pierde el dinero, entonces yo te ataco. Porque no quiero que tú prosperes, entonces yo también ataco donde más te duele. ¿Ya? Entonces nosotros vemos que aprieta, tortura y hablamos de un tormento, fíjese. Entonces vienen momentos de pereza, vienen momentos de cansancio espiritual, depresión, la persona está dormida espiritualmente y el enemigo se disfraza de mensajero, de una profecía engañosa. Quitan la gloria de Dios, la manipulación viene y se manifiesta el reino de las tinieblas. Las personas que ya están por cumplir una meta, imagínense usted, ya estamos entrando en el proceso. Viene esta pitón y detiene la bendición que viene más allá. Y cree que al meterle a Pablo en esa cárcel se iba a detener. Pero yo le tengo que decir que el enemigo no falló cuando les puso en la cárcel, cuando les golpearon, les azotaron, ni cuando los puso en lo más profundo de la cárcel. Sabe que analizando, el error fue, y lo que yo he aprendido, cuando puso a Pablo y a Silas juntos, porque hay un poder en el acuerdo. Hay un poder en estar unidos y convenidos. Si dos o más están unidos en mi nombre, yo estoy ahí. Y escucho, dice el Señor. Yo estoy parafraseando. Entonces, ese fue el error. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Además de cómo actúa la pitonisa, además de cómo podemos discernir este espíritu. Porque mire, una vez empieza a dormir a la persona o al ministerio o al matrimonio, ataca mucho a las mujeres también, a las esposas de los líderes. Y yo oro por las mujeres de los líderes porque este espíritu va a lo que él cree que es débil. En el ministerio puede que sea el liderazgo, puede que sea el pastor, puede que sea la pastora, pero en la familia pueden ser los hijos. Entonces ataca a esta serpiente poniendo ocultismo, poniendo ideas engañosas.
Las personas se vuelven supersticiosas y nosotros a veces no estamos pendientes de lo que los hijos están, de lo que el esposo está. Y si vienen esa muerte física, que es lo que está proponiendo el enemigo, primero viene la espiritual, para que no clames a Dios así como Pablo lo hizo, para que definitivamente se piense que ha venido la apostasía. Pero nosotros también tenemos que entender que en Deuteronomio 18, del 10 al 12, vamos a ir a Deuteronomio para ver cómo esto nos clarifica. Deuteronomio 18, del 10 al 12. Por favor, acompáñeme también usted con su Biblia. Dice así. 18, del 10 al 12. Dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija por el fuego. Esas son entregas a los dioses inmundos. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te es permitido esto, Jehová tu Dios. Entonces está hablando de gobernadores, de principados, de huestes espirituales de maldad, en las cuales estas se han establecido en los diferentes países. Si en nuestro país se maneja la idolatría, sepa que si hay idolatría también hay brujos y hechiceros que se manifiestan de diferentes maneras. A veces esos amuletos que andamos con una cintita roja en la mano izquierda, a veces con el perdón de algunos que tal vez no les guste, consultan a los horóscopos. Y las personas dicen, no, si es un chiste, sí, ciertamente es así, pero por ahí se va metiendo la serpiente pitón. ¿Sabe por qué? Porque estás prestando atención, aunque sea de una manera sin importancia, a aquellos consejos, a aquellos dictámenes que dan ellos. Inclusive puedes decir de esta persona es así, así, porque nació en este día y es de tal signo. Entonces yo me rehúso, porque gracias a Dios yo salí de eso. Y cuando veo que el espíritu pitón quiere atacar a la familia, es justamente en aquellas cosas que nosotros no nos determinamos con claridad, que dejamos puertas abiertas para que de alguna manera, de algún descuido, la pitón desanima, tumba los sueños, tumba los diseños de Dios, tumba trabajos. Es como que fuera el portero de una bendición que viene. Ya está en ese filo y de pronto, ¡boom!, aparece que algún problema. Pero ¿qué es lo que Dios está diciendo? Renuncie, rechace, reprende, echa fuera y declárese libre. Usted solo ahí donde está lo puede hacer y lo debe de hacer. ¿Qué es lo que está deteniendo tu ministerio? Si el enemigo tocó a tu esposa, pues reprende, rechaza, renuncia, pídele perdón si le ofendiste y adelante, no te vas a quedar, porque la esposa puede que esté hasta alrededor de la esposa, puede que esté este ataque de la pitón, quitándole la fortaleza en el espíritu, quitándole la fortaleza para que sea esa ayuda idónea, y le ataca en la salud, ¿verdad? La detiene con enfermedades, la detiene con hasta ataques en su cuerpo físico y las hormonas de los diferentes cambios de los procesos de la vida. Le ataca con un sinfín de cosas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con enfermedades de la mujer, ahí aparece. Todo lo que tiene que ver con enfermedades por la injusticia, aparece. ¿Y cuáles son? La tiroides, la diabetes, esas son. El hipotiroidismo, el hiperinsulinismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy
el Señor nos está hablando porque no nos vamos a dejar que nos quiten los sueños. No van a matar nuestro gozo, no van a matar la asignación que nos ha dado. Tenemos que recobrar el aliento de vida, porque la iglesia no puede morir. Nuestro mandato de Dios en esta tierra no va a morir, porque no son nuestros sueños, son los sueños de Dios. ¿Dónde te quiere usar? ¿Con quién te quiere usar? Hay tanta necesidad en esta tierra que necesita tus manos, tu boca, tus ojos. Todo lo que tú tienes fue creado con un propósito. Y si detienen el camino y si parece que ya ese ministerio, esa iglesia, esa familia, esa persona, aún ese varón está detenido, no hay quien lo mueva, porque ya no quiere ni leer la Biblia, el hijo, la hija, porque como que los pulmones, que son los que aspiran el aliento de vida, ya solo aspiran tabaco, drogas, etcétera, etcétera. Usted simplemente eche fuera, destrónele y dígale que el Señor es el Dios de toda consolación y que en Él hemos creído y Él no miente. Si no te quiere dejar caminar con Dios, así como hizo con Pablo, porque abraza la cintura, dicen, y abraza los pies, abraza los pulmones. Todavía usted puede pegar los gritos, fíjese, pero si no respira, ¿cómo lo va a gritar? Entonces, tenemos que eliminar ese estrangulamiento, esa sofocación, no permitiendo que eso avance. Vamos a eliminar la apatía espiritual y tiene que haber alguien en casa que se dé cuenta de esto. Por eso dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si el Espíritu de Dios es poderoso en una persona, mire, yo le voy a decir, hay que ayunar y hay que orar. Porque ese espíritu, esa clase, ese género de cómo el diablo utiliza para destruir los mandatos divinos, solo sale con ayuno y oración. ¿Por qué? Porque así uno va restringiendo el fluir de la carne, que es lo que busca la pitón. La pitón come carne, ¿ya? Y también podemos estar más conectados al Espíritu Santo, que es lo que esta pitón quiere, quitarte el respirar de Dios. No le digo que usted se mate de hambre, eso no sirve de nada. Lo que tiene que hacer es, si usted decide hacer un ayuno corto, largo, como quiera, pida al Espíritu Santo que esto libere mi llamado, que esto libere mi vida, que esto libere mi corazón para poderte seguir a pesar de todo, Señor. Porque tenemos que hacer un rompimiento de lo que el diablo ha hecho. Si hablamos de adicciones, igualmente, el enemigo lo que quiere es poner a las personas que están en adicciones esa apatía a poder confrontar sus problemas. Porque usualmente una persona que tiene conflictos de adicciones no crea que es cualquier gusto que le pasó, porque no tuvo nada que hacer y se metió con malos amigos, o porque lo aprendió del hermano mayor. Mire, ¿qué es lo que hay ahí que permite que esta pitón se manifieste también con adicciones? Simplemente que no sabe cómo tratar los conflictos. Son personas que más bien se achican, se dejan triturar por la pitón, porque no han desarrollado oportunidades de cómo hablar ante cualquier conflicto de la vida, y las personas deciden tomar esas drogas para anestesiar el dolor. Todavía están como niños ofendidos, niños agravados, niños maltratados, niños que no tuvieron quien les defienda, o como niños víctimas. Y una manera de venganza, porque aquí hay una venganza, y ya vamos a ver, por la venganza de este espíritu de pitón lo metieron en la cárcel, por la venganza que el diablo quiere hacer con estas personas que están usando drogas, es decirle que esa es la venganza por lo malo que te hicieron. Y es inconsciente.
Entonces el diablo de esa manera atrapa a las personas en el dolor. Y no se dan ni cuenta porque los huesos no es que de una vez los parte la pitón de las víctimas, sino van poco a poco, poco a poco. Y el rato de los ratos ya no se pueden ni mover, se quedan estancados solamente por la misericordia de Dios, que viene un rompimiento de alguien en la familia que estuvo orando, que estuvo intercediendo, que estuvo adorando, que estuvo cantando de corazón al Señor, que pudo buscar un grupo de apoyo, de oración, una amiguita, un amiguito, que alguien pudiera ayudar a esos padres, a esos esposos, a esas esposas, que sinceramente pudieran interceder por aquellos, porque acuérdese, donde dos o más están juntos, el Señor está ahí, el Señor escucha. Entonces, hagamos esa oportunidad del poder del acuerdo. La cárcel no es para nosotros. La cárcel no es para el pueblo de Dios. Dice en su santa palabra que Él vino, Cristo vino a liberar a los cautivos. Y vamos a ir a Mateo 18, 19, por favor, para esclarecer un poquito lo que estamos hablando. Mateo 18, 19. ¿Sí? Y dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo. Hermoso. Es algo que es un regalo poderoso del Señor. Si el Señor en su misericordia nos dice claramente que somos autoridad en esta tierra, que deshollaremos serpientes y escorpiones y ningún mal caerá sobre nosotros. Si Pablo nos está haciendo ver cómo el diablo trata de detener el llamado en este libro de Hechos 16, nos está diciendo, es importante que lo tomes en serio, es importante que te pongas de acuerdo, porque ciertamente cuando vino ese terremoto y los cimientos de las adicciones cayeron, los cimientos del calabozo se destruyeron, la fuente de las cadenas cayeron. Aunque haya sido a medianoche, donde parece todo tinieblas, donde parece que ya aquí estoy a expensas de lo que la vida tenga, porque ahí empieza el enemigo a medianoche a hacerte acuerdo de lo malo que hiciste, de lo malo que eres, de lo imperfecto que eres, que no oras, que no alabas, que no bendices. Pero levántate, iglesia, levántate, hermanito y hermanita. Póngase a alabar, póngase a cantar, ponga una música en el internet, una prédica que le levante, diga, no me voy a quedar aquí estático, paralizado, no voy a hacerle caso a la pitón, ya sé por dónde vienes, sé que vienes por un camino, pero por 7 huirás, porque en el nombre de Jesús, porque mi Dios tiene preceptos para mí, tiene sueños para mí, tiene llamados para mí. Y tú, en el nombre de Jesús, Satanás, a través de la pitón, pongo orden de restricción en contra de la pitón que quiere destruir mi llamado, el de mi familia, el de mi ministerio, que no es mío, es de él, solo estoy administrando, el de mi esposo, mi esposa, mis hijos, de mi suegra, todos los miembros de mi familia. Hoy
pongo, Señor, delante del trono celestial. Los cubro con tu sangre porque ciertamente hemos fallado. Pero, Señor, abogado tengo en mi Cristo, mi Rey, y no seremos nunca más vencidos por la serpiente. Señor, revoco el decreto del diablo que no cumpliremos el llamado, que seremos personas torcidas, equivocadas. No, Señor, revoco y estamos en el plan original tuyo, Señor. Rescata ese plan original tuyo y orden de captura para todos esos demonios, principados, huestes espirituales de maldad. Te lo suplico, Señor. Hazlo en el nombre de Jesús y yo te alabo. Yo te bendigo porque tú eres lo único en mi vida, Señor. Más grande y más poderoso. El único ser, el único Dios al cual yo sirvo, Señor. Te alabo, te bendigo, Señor, porque aunque sea medianoche, Padre, para ti no hay tiempo ni lugar en el cual tú no me puedas bendecir. Y vamos a continuar con este 27 en Hechos 16, 27, ya estamos terminando. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mire, el Señor vence suicidios. Aquí dice, este carcelero estaba a un nivel tan terrible de no conocer a Dios. Por eso es que nosotros tenemos que proclamar el evangelio de las buenas nuevas. Hay mucha gente que tiene deseos de muerte porque piensa que no hay salida en esta tierra. Y mire cómo dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Maravilloso Dios. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándoles a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Maravilloso. ¿Quién le vendó las heridas a Pablo y a Silas? El mismo carcelero, el mismo que les hizo, que simplemente siguió las órdenes del diablo a través de la cárcel. El mismo que un día te metió en problemas, en conflictos, en dificultades, hoy te va a hablar la verdad. El mismo que te llevó a tener un pensamiento errado de lo que es Jesucristo, de lo que es Dios y su santa palabra. Ese mismo te va a decir y te va a vendar las heridas, porque lo que Él te dijo te llevó a la cárcel, a la dificultad. Siempre hay alguien que es piedra de tropiezo, así es. Pero aquí nos dice que Él va a vendar las heridas. Y enseguida se bautizó, cumplió el don de Dios, se convirtió y llevándole a su casa le dio comida, le dio banquete, porque el Señor unge nuestra cabeza con aceite. Gran bendición viene a nosotros, hermanos. Viene el regocijo y dice por todo lo que ha pasado en lugar de estar sufriendo por lo que sucedió. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero yo te invito de todo corazón, renuncia y echa fuera esos demonios de Pitón y con todos sus aliados. Hay aliados de Jezabel, de todos esos. Usted solo renuncia y échalos fuera. Y pida delante del trono del Padre orden de restricción todo contra ellos, que ya no le ataquen, pero que nos permita entender
que la visión de Dios, la meta de Dios en nuestras vidas es lo único que nos va a traer verdadera felicidad. Todos nos equivocamos de una manera o de otra. Que nadie se culpe si ha estado en este proceso. Que nadie se culpe de haber estado triste, desesperado, tomar decisiones equivocadas. No se preocupe ya. Esas cárceles ya han sido quebrantadas. Esas cárceles han sido eliminadas. Porque el gran terremoto es el fluir de la palabra de Dios. Hoy ha fluido por su misericordia y por su gran amor hacia nuestras vidas. Yo te pido que seamos cada vez más abrazados al Señor. Que permitamos que el Espíritu Santo fluya poderosamente. Que arregle tu corazón, que arregles tu vida. En perdonar a los que te ofendieron, pero también decirle, papito, guía mis pasos, mi rey, guía mi camino, quebranta todo lo que se opone a tu perfecta voluntad en mi vida. Cuando la bendición ya viene, cuando los nuevos caminos vienen, cuando los nuevos puestos, las nuevas asignaciones, tal vez moverte a otro país, tal vez promoverte a mejores oportunidades, tal vez tu sueño ya está a la puerta y aparece esto. Pero Pablo nos enseña que es posible vencer. Así que orden de restricción a todo espíritu de venganza en el nombre de Jesús, y que ese mover del diablo en contra de nosotros no te asuste. Solo que te pongas firme, que sepas que nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y él huirá, porque la batalla es de él, no es nuestra. Nos sometemos a Dios pidiendo perdón, bendiciendo a otros y adorándole y cantándole. Así se quebrantan las cadenas. Conmigo, si Dios quiere, nos vemos en otra ocasión. Dios te bendiga.